Bueno chicos, hola, bienvenidos a una sesión más de filosofía en lo que se acaba el mundo. Aquí con la novedad de que esta sesión ya la había grabado yo, tenía todos los videos y cuando me puse a editar me di cuenta que el micrófono había fallado y que no se escuchaba nada. Así que esta es la segunda sesión, la misma sesión que grabo. Entonces, bueno, va a estar un poquito más condensada porque ya estoy un poquito cansado el día de hoy. Así que no olviden revisar el capítulo de Freud que se había quedado de tarea. Antes de comenzar y ver qué es lo que vamos a analizar hoy, quisiera felicitar al grupo Sexto E por sus intervenciones artísticas. La verdad es que me divertí mucho al evaluarlo y al revisarlas. Las del Sexto D todavía no las checo. Puntualizar a aquellos que no la tuvieron válida, que pues que revisen bien. Les pedí que ustedes la hicieran, no que me hicieran una investigación de alguna intervención, y también pues que justamente hicieran una intervención, porque hay unos que me hicieron unas obras tal cual como si fuera una obra cualquiera, ¿no? O sea, casi casi que sobre de lienzo, y no intervinieron nada, no intervinieron ni una obra previa, no intervinieron en el espacio público, su propio cuerpo, su propia casa, no intervinieron nada, entonces no cuenta como intervención. Sin embargo, la gran mayoría estuvo increíble y bueno, pues eso. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hoy inauguramos el bloque número 5, bloque que lleva por título El pensamiento filosófico actual y su relación con la sensibilidad. Entonces, en la clase del día de hoy, reflexionarás respecto al problema del yo y reconocerás la propuesta del psicoanálisis sobre la génesis del yo. Bien, la principal interrogante que nos debió de quedar después de la sesión de Karl Marx y que vino en buena medida a ser comprobada con las tesis de la Escuela de Frankfurt respecto al arte y a la industria cultural como puro entretenimiento para alienar la conciencia, es justamente la pregunta de qué es el yo, o más bien qué soy yo, si nos la queremos hacer desde el punto de vista más personal. Debido a que Marx, con su concepto de alienación, introduce una idea que verdaderamente le da en la torre al proyecto moderno, y es el que no podemos fácilmente detectar cuándo es que nuestra conciencia, nuestra capacidad de darnos cuenta, la capacidad del individuo más racional y en la que basa justamente a partir desde Descartes, como bien sabemos, hasta nuestras fechas en la modernidad, la esencia del sujeto, que es la razón, no podemos saber cuando esta razón, esta conciencia se encuentra alienada, como diría Marx, extrañada en virtud de unas condiciones laborales que le quitan o extrañan al individuo de su esencia, que es el trabajo, porque las condiciones laborales capitalistas responden a intereses distintos a los nuestros, y sucede que en el capitalismo esta conciencia no se da cuenta de que se encuentra extrañada, e incluso no solo no se da cuenta, sino que se asume como propia, a lo que le llama Marx la falsa conciencia. Nietzsche contestaría a eso: ¿cómo sabemos que somos nosotros? Pues simple y sencillamente porque el impulso dionisíaco es lo que te hace sentir vivo, ¿no? Pero Marx nos trajo esta interrogante de, ok, pero en la falsa conciencia, aquel que está extrañado de su conciencia de clase no se da cuenta. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y de ahí la pregunta de qué es el yo, la cual tendremos que relacionar directamente con la materia de estética, porque en cuanto a la sensibilidad, ¿cómo podemos saber que nuestra sensibilidad es propiamente nuestra y que no es también fruto de condiciones alienantes de la conciencia? Porque realmente para allá va Marx, para allá va la escuela de Frankfurt con la noción de disciplina, ¿no? O sea, al final de cuentas la conciencia termina alienándose a fuerza del hábito, y este hábito es el acostumbrar al individuo a sentir de determinada manera y no de otra. Entonces, esta sensibilidad está también alienada. ¿Cómo saber cuándo no lo está? Bien, pues el pensador que vamos a abordar en esta sesión
que a veces causa bastante extrañeza en las facultades de filosofía que se aborde, debido a que, como ustedes saben, si están leyendo el libro que les dejé, el día que Nietzsche lloró, Sigmund Freud tiene un trasfondo muy distinto al de la filosofía. Él comienza siendo un psicólogo. Sin embargo, el desarrollo de su teoría, conocida como el psicoanálisis, va a tener cada vez más similitudes con la filosofía de aquel tiempo. Eh, Freud es muy pertinente para contestar a la pregunta de qué es el yo, debido a que él comienza investigando respecto al problema de la neurosis, y el desarrollo teórico que le va a llevar a darle respuesta y a buscar una terapia de cura para la neurosis va a terminar contestando el problema del yo, o más bien dando una perspectiva bastante crítica respecto a esta idea. Para ello es necesario recurrir a algunos conceptos que maneja Freud para explicar cómo es que surge el problema de la neurosis. El primero de ellos que desarrolla es el de darse cuenta que el individuo humano tiene en su desarrollo orgánico una cosa que él llama un excedente energético. Es decir, el individuo, al alimentarse para poder desarrollarse y sobrevivir, suele alimentarse más de lo que necesita, por lo que tiene una cantidad de energía sobrante. Esta cantidad de energía sobrante busca ser liberada, dice Freud, a través de distintas actividades que se encuentran condicionadas por lo general de acuerdo al desarrollo físico que está teniendo el individuo en el determinado momento en el que necesite liberarlas. Por ejemplo, en el caso de la infancia, y esto surge o da pie a sus famosas fases del desarrollo, en el momento de la infancia tenemos, cuando somos bebés, el desarrollo de la fase oral, en la que el bebé lo único que puede mover es su boca, no puede todavía caminar, no puede todavía gatear, no puede todavía hablar. Entonces, el desarrollo muy primigenio de la boca lo único que hace es mamar. ¿Por qué? Porque busca alimentarse con el pecho materno. Dice Freud, esta fase oral de manipulación del órgano de la boca genera que la energía excedente se libere también por medio de la boca. De ahí que el bebé sienta mucho placer a la hora de mamar, aunque ya no tenga hambre, y que a veces nosotros los adultos confundimos, pensamos que los niños tienen hambre cuando lo único que quieren cuando están haciendo este ademán de mamar es pues liberar esa energía excedente que tienen justamente de tanto comer, ¿no? Y luego por eso están muy gorditos los bebés, ¿no? Dice Freud, esto nos da la pauta para entender que esta liberación de energía bastante natural que tiene el hombre se da de acuerdo a un principio que él llama el principio del placer. Es importante detectar que este principio de placer guarda tremendas similitudes con el concepto de voluntad de Schopenhauer y con el concepto de lo dionisiaco en Nietzsche, porque la necesidad de experimentar placer no es otra más que la necesidad de liberar energía, es decir, de ser un ente orgánico saludable, ¿sí? Aquel individuo que no puede liberar la energía que tiene contenida definitivamente deviene en un individuo enfermo, muy probablemente neurótico. Y en particular el tipo de paciente que estaba analizando Freud, un paciente histérico. Aunque realmente en esta sesión los distintos tipos de enfermedades de los nervios, que es como se les define la neurosis, pues nos van a interesar. Eso es más tema de la clase de psicología. Ahora bien, el principio del placer va a encontrar un determinado obstáculo o traba en el desarrollo orgánico del individuo para poder vivirse de manera plena. Este obstáculo es a lo que Freud llama el principio de realidad. Este principio de realidad se encarga de dos cosas. Uno, de retrasar la liberación de la energía orgánica que se hace de manera placentera, es decir, de regular el principio del placer. Y número dos, reprimirlo por completo.
¿Cuándo reprime por completo el principio del placer? Bueno, tiene que ver con dos cosas. Uno, cuando la realidad empírica se le impone de manera drástica y traumática al individuo. Esto significa, por ejemplo, que cuando el niño chiquito siente un tremendo placer por brincar, porque es una tremenda liberación de energía, llega a un punto en el que no puede brincar desde una determinada altura porque pone en peligro su salud, porque se puede lastimar o incluso se puede llegar a morir si saltara desde, no sé, un segundo piso de un edificio. En ese momento el principio del placer se ve reprimido por el principio de realidad. Así pues, el principio de realidad tiene un origen externo, es una realidad externa que se nos impone, y por eso para Freud es traumática, porque de alguna manera sienta el precedente en el individuo que el principio del placer se le van a poner trabas y que va a ser imposible darle una liberación completa a este impulso dionisíaco, como lo vería Nietzsche. Ahora bien, también busca regularlo porque a veces no es que la liberación placentera de energía ponga en riesgo el, el, la subsistencia del individuo, pero sí de alguna manera resulta incómodo o bien podría poner en entredicho eh, la subsistencia del individuo en determinadas condiciones. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando la realidad social de alguna manera se impone ante el individuo. Digamos que el individuo siente un tremendo placer por hacer pipí, ¿no? O sea, que hacer pipí o popó resulte placentero. Sin embargo, no lo puedes hacer en todo lugar. Tienes que esperarte para hacerlo en un determinado espacio. Y eso significa que si yo en este preciso momento tengo ganas de hacer popó, pues no lo puedo hacer. Tengo que esperarme, reprimirlo, aguantarlo un poco, más que reprimirlo, regularlo un poco, ir hasta el baño y hacerlo en el baño. Porque si lo hiciera yo aquí, esto sería una situación completamente insalubre y bueno, ya saben ustedes todos los problemas que se generan por la falta de higiene en nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos pues que el principio de realidad eh, reprime y regula el principio del placer. Normalmente cuando tiene que ver con una realidad social, lo que hace es impedir el libre gozo en función de la mayor importancia en la subsistencia de la especie. Así, por ejemplo, los niños pequeños pueden sentir mucho placer de compartir la cama con sus papás, pero en algún momento tendrán que dejar de hacerlo porque la sociedad empieza a ver eso como algo extraño y como algo realmente malo. ¿Por qué? Porque si uno permaneciera en cama de sus padres hasta adulto, pues no tendría la oportunidad de ir y buscarse a una pareja y tener hijos y por lo tanto perpetuar la especie. Igualmente es el tabú que se encuentra detrás de la homosexualidad. Si todo el mundo fuera homosexual en todo momento, pues simple y sencillamente no podríamos seguir adelante como especie. Así, el principio de realidad se encarga primordialmente de limitar el principio del placer. Ahora bien, lo verdaderamente interesante es que en esta experiencia traumática que acontece en el individuo al momento de darse cuenta que el principio del placer se tiene que enfrentar forzosamente con la realidad externa, es que, dice Freud, en ese momento la psique se parte en dos para siempre. A lo largo de la vida de cualquier persona, su psique estará dividida en dos. Una que se le atribuye al inconsciente id o ello y que tiene que ver con el principio del placer, y otra parte de la psique que tiene que ver con la internalización o interiorización del principio de realidad. Es decir, que ya no necesitas ir y comprobar en la realidad que realmente hay dolor cuando dejas vivir libremente el principio del placer, sino que ya tú te regulas y te reprimes habiendo interiorizado tanto las normas sociales, es decir, una determinada moral, como las normas empíricas, es decir, sabes que el fuego quema, no necesitas ir y hacerlo una y otra vez para darte cuenta de ello. Entonces, este super yo y este inconsciente id o ello van a generar como un epifenómeno, es decir, como un fenómeno que se genera como consecuencia del fenómeno de haber fundado estas dos partes en la psique, van a generar lo que
Freud llama el yo. Y es una primera teoría, una primera aproximación a qué demonios es el yo, porque difícilmente una persona se va a poder identificar con el deseo irrefrenado de liberar energía orgánica. No va a decir, bueno, yo soy eso, porque pues eso realmente no es nada, es una función puramente animal. Y nosotros sabemos que la modernidad ha intentado identificar al sujeto con la razón, y la razón, dice Freud, la razón pura no es otra cosa más que super yo. Entonces, para Freud, el yo va a ser algo completamente distinto, y es aquella parte de la psique que se encarga de mediar entre el super yo y el id o ello o inconsciente. Es decir, que va a decir, a ver, inconsciente, se va a liberar una determinada cantidad de placer, pero lo vamos a hacer de cierto modo que respetemos las normas del ello. Si logramos hacerlo, entonces el individuo podrá estar equilibrado. Si no logramos hacerlo, el yo mismo va a empezar a tener muchísimos conflictos y va a devenir la neurosis o enfermedad mental. Eh, no es cosa sencilla para el yo negociar entre estas dos fuerzas que se están oponiendo, opositoras. Eh, Hay distintos mecanismos por medio de los cuales el placer, cuando resulta ser amenazador para la realidad, pues puede ser reemplazado por alguna otra manera de liberación del placer. Existe, por ejemplo, la vuelta sobre uno mismo, la conversión en lo contrario, la sublimación, que para Freud es un método bastante peculiar, porque hay que tener en claro que el placer única y exclusivamente es una liberación de energía orgánica o fuerza libidinal. Esto lo que significa es que nadie nace con una manera particular de sentir placer, sino que la va descubriendo a través de su desarrollo orgánico. Cuando uno se encuentra con una fijación en una determinada forma de sentir placer, y esta no genera problema para la sociedad o para la realidad empírica, pues no hay ningún problema. Pero cuando sí, es en ese momento que el yo tiene que aprender a negociar entre el ello, que es la necesidad de liberar energía, y el super yo. Y uno de esos métodos es la sublimación, en la cual sustituye una práctica por otra, y se dice, o consideraba Freud, que los deportes, que el arte, que a veces hoy día el trabajo, esta obsesión por el trabajo cuando es demasiado gustoso, pues puede ser una manera de sublimar cierta energía libidinal. Ahora bien, también existen ciertas funciones orgánicas que están destinadas exclusivamente a su operación por medio del super yo, o otras que están destinadas exclusivamente a la operación por medio del inconsciente. Realmente el gran perdedor acá es el inconsciente, porque el inconsciente es lo que se busca reprimir con mayor fuerza. Así, las funciones orgánicas que le han sido delegadas, casi que la única es la fantasía. De ahí que para Freud el análisis de los sueños sea tan importante. Ahora, este inconsciente siempre se nos manifiesta de manera críptica, de manera codificada. ¿Por qué? Porque siempre que estamos recordando un sueño, lo estamos recordando en un momento consciente del día, y nos puede llegar a avergonzar cómo llegamos a sentir esa liberación de placer en el sueño, y nuestro consciente lo maquilla todo. También, dice Freud, es interesante analizar los chistes, es interesante analizar los lapsus. Los lapsus son estos errores que tenemos al momento de hablar. Yo tengo muchos, aunque luego no se ven por la edición del video, pero los errores que tenemos a la hora de hablar, los chistes no los podemos analizar de manera racional. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, los varones tienen compañeros heterosexuales que mandan en sus grupos de WhatsApp la famosa foto del negro de WhatsApp, que ya todo el mundo lo conoce, y dices, bueno, pero ¿por qué estos individuos insisten en mandar fotos de este amigo? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues si nos ponemos a analizarlo de manera muy racional, no vamos a encontrar en modo alguno una explicación. Más bien diremos, ¿qué onda? Pues los chistes son ese terreno de la realidad, en la cual, dice Freud, se da permiso a liberar cierta carga libidinal, en este caso una tensión homoerótica, sin que haya ningún problema, porque es un chiste, ¿no? Una cosa muy distinta sería ya, pues, en el caso de las sociedades
homofóbicas, pues ya de querer tener una relación homosexual mucho más seria. Entonces, lo que va a acercar a Freud para finalizar esta sesión muchísimo con el pensamiento de Schopenhauer, como él mismo lo va a reconocer, es que a diferencia de Nietzsche, Freud es verdaderamente pesimista al darse cuenta que el individuo civilizado, ese yo civilizado, ha vendido su capacidad de ser feliz, entendida esta como una liberación sin restricciones de la energía libidinal, a través de, o más bien a cambio de un poco de seguridad, es decir, de respetar a la civilización que le da seguridad frente a una realidad que se le impone. Esto quiere decir, pues, que la vida entera de la psique del individuo es un proceso constantemente de búsqueda de liberación y de negociación. Diría Schopenhauer, pues un dolor sin términos, porque realmente nunca vamos a poder encontrar una liberación total del inconsciente en tanto que estemos aceptando la fundación de un super yo, en tanto que seamos un individuo barrado, como diría Lacan, en tanto que seamos un individuo en falta de esa liberación de placer constante que nunca vamos a poder volver a tener como lo teníamos en el vientre de nuestra madre, porque estamos ya en una sociedad que de alguna manera se nos impone. Ahora, la gran pregunta respecto a la sensibilidad tiene que ver con el hecho de que analicemos hasta qué punto este principio del placer, esta parte de nosotros que tiene que ver con el inconsciente, está encontrando un desfogue en la medida de lo posible idóneo o adecuado en nuestra vida, o hasta qué punto estamos reprimiendo, estamos siendo, como diría Nietzsche, inauténticos, y nos puede llegar a costar, como diría Freud, la sanidad mental. Esto es una cuestión que queda de tarea pensar, aunque no es lo único que queda de tarea. Tarea. Para la siguiente sesión tienes una tarea. Leer el capítulo 16 del manual. Espero que estén muy bien, se cuidan y si tienen dudas, aquí en Flipgrid.